Bienvenidos, chicas. Los invito hoy al episodio de El síndrome del impostor, es el número 8. Me gustó porque comentamos varias características sobre, qué es y además cómo esto se diferencia de ciertas preocupaciones normales que podríamos estar teniendo en el día a día. Así que sin más, los invito y los dejo con el episodio. Hola psiques, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 del podcast de Psique en Corto. Esta vez vamos a hablar sobre el síndrome del impostor y pues vamos a empezar con esto directamente. ¿A qué se refiere el síndrome del impostor? ¿Quiénes lo padecen? ¿Cómo se trata? Todo esto es lo que vamos a hablar ahora. Así que podríamos comenzar definiendo esta parte del síndrome del impostor, pero antes de eso, no sé si saben qué es un síndrome como tal y la diferencia entre un síndrome y un trastorno, por ejemplo. Pues, ¿qué es? Sí, podríamos partir justamente de ahí, aclarando que el síndrome del impostor es una teoría, pero que no entra en la clasificación de un trastorno mental en el DSM-5. El DSM-5 es un libro en donde vienen todos los trastornos con características y demás, y nos ayuda a nosotros los psicólogos y a los psiquiatras para hacer evaluaciones. Entonces esto es una teoría, pero no como tal no es un trastorno. Sí, ahorita como que está muy de moda también por las redes, TikTok, todo esto, este nombre, ¿no? Pero de hecho incluso las investigaciones que se comenzaron a hacer y donde se empezó a identificar esto, que fue a partir del 1978, la autora lo empezó a identificar y le dio el nombre del fenómeno del impostor. O sea, ni siquiera la persona que le estaba investigando esto le puso ese nombre, el síndrome del impostor. La verdad es que conforme fue pasando el tiempo se fue deformando como el término y ahorita se le conoce así como síndrome del impostor, pero realmente es el fenómeno del impostor y no sale en estos compendios de clasificación de enfermedades y así, porque no lo es. Sí, y es que en realidad esa creo que es una diferencia importante. O sea, los síndromes sí describen ciertas características pues de lo que se está hablando, ¿no? Pero no es algo oficial y no es un término clínico, ¿no? O sea, creo que puede haber muchos síndromes y que están inventados y son más como teorías, pero no son oficiales, ¿no? Por ejemplo, esto del síndrome de Peter Pan y todos los síndromes ahí extraños que salen, sí, tienen un conjunto de características y tienen una descripción, pero no es algo oficial y no es algo clínico, a diferencia de los trastornos, que sí hay organismos oficiales y científicos y desde el ámbito médico que se ponen de acuerdo para cada cierto tiempo pues sacar este manual, ¿no? Claro, sí, es como esa diferencia, ¿no? Cuando a veces muchas enfermedades tienen el sufijo itis, ¿no? La meningitis, ¿no? Porque itis es inflamación. Claro. ¿no? Pero de repente la gente lo utiliza para decir, no, es que tiene mamitis, ¿no? Claro. Sí. No, eso no tiene nada que ver. Sí. No Sí, algo así es, ¿no? Sí. Igual porque, a ver, o sea, si vamos con esa comparación, la mamitis tiene igual ciertas características, ¿no? El apego a la mamá, por ejemplo. Claro, Sí. Pero no es algo oficial, ¿no? Sí, que no es. Sí puedes describir una conducta y así. Pero bueno, entonces, el síndrome del impostor es eso, no es algo oficial, sin embargo, es algo que está como muy impregnado tanto en redes sociales como que es un término que se usa, me parece también, o sea, en el ámbito académico y en el ámbito laboral es donde más creo que se hace presente o se escucha este síndrome, y pues nos parece importante hablar sobre esto y darle claridad a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome del impostor? Bien, pues es una serie de características en que la persona duda de sus capacidades para realizar una tarea en particular, como pues estaba haciendo en el plano académico, en el laboral. Básicamente hay varias características. Una es que esta persona tiene mucho miedo a fallar. También tiene mucho miedo a la evaluación negativa que puedan tener las otras personas. Puede tener un miedo de fracaso bastante elevado. También tiene miedo de que no cumpla las expectativas de las personas. Puede ser de su ámbito, del trabajo, de la familia, de lo que sea. Y que su autoestima en ese sentido, en esa cuestión en que tenga esa preocupación, va a estar muy ligada a lo que piensen los demás, la evaluación de los otros, ¿no? Entonces, por esta falta de confianza que tiene en sí mismo,
cuando logra cosas, Ujú. cuando tiene un buen puesto o un buen sacó el título de la maestría, el doctorado, lo que sea, tiende a atribuir esos logros a que simplemente tuvo suerte o, bueno, sí lo obtuve, pero pues es que le dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo y en cambio los otros pues casi no se esfuerzan, entonces bueno, claramente pues, los otros son mucho mejores que yo, ¿no? Entonces minimiza sus logros, no los tiene en cuenta y pues eso genera síntomas de ansiedad muy grandes, ansiedad y preocupación, y que eso puede desembocar en depresión también. ¿Quieres decir algo? Sí, yo creo que agregaría el hecho de que cuando una persona tiene este síndrome del impostor, usualmente tiene el miedo latente de ser descubierto, de que algo está haciendo mal, ¿no? Entonces pueden aparecer pensamientos de, obtuve tal puesto, cuando yo lo tome van a descubrir que no soy bueno, o sea que más bien tuve suerte, ¿no? o no sé, o sea, se van a enterar. Se van a enterar de que hago las cosas mal, me van a correr, o sea, o me van a evidenciar, etcétera. Y entonces hay un miedo ahí persistente a que sea descubierto. Entonces las personas pueden hacer muchos esfuerzos para que los demás no vean esto, ¿no? Entonces esto puede generar una ansiedad muy, muy elevada, se pueden sentir deprimidas las personas, constantemente estresados, etcétera. Pero creo que eso es como algo importante, que está este miedo latente a ser descubierto. Claro, de ahí eso le da sentido, por supuesto, a la palabra de impostor como tal, ¿no? O sea, estas personas no son capaces de identificar sus propios logros, sus características, que sí les han hecho tener logros reales, ¿no? Y también están confundidos con respecto a sus errores, de si realmente están cometiendo errores o es que son tontos, ¿no? Ajá. O sea, y tienen miedo a ser descubiertos si es que eso sucede, ¿no? Sí. Muy bien. Mucha sensibilidad ante la crítica. Claro, y en cada caso pues hay características particulares, ¿no? Habrá quien tenga más miedo al fracaso y habrá quien esté más preocupado porque piensa que está en un puesto que no se merece, cosas así, ¿no? Sí. Muy bien, ok. Ahora, ¿ustedes han tenido pacientes con esto del síndrome del impostor? Sí, me ha pasado. Sí, bueno, como 2. ¿Qué es lo más común? O sea, ¿qué se encuentran cuando atienden este caso? ¿Cuáles son los miedos? ¿Por qué vienen esas personas con atención psicológica? Sí, bueno, yo he tenido muchos pacientes porque como yo atiendo pacientes con ansiedad, entonces llegan justamente porque tienen niveles ya muy elevados de ansiedad, esta ansiedad ya la empiezan a presentar en varias áreas de su vida. Y revisando, pues esta ansiedad está muy presente en el trabajo o en la escuela, dependiendo por lo que estén pasando, ¿no? Y hay un caso que me recuerda mucho porque ese paciente estaba trabajando es arquitecto, entonces estaba trabajando en una obra y constantemente tenían miedo de, es que va a venir mi jefe y va a ver que estoy haciendo todo mal. Y así, ¿no? Es que mi jefe se va a dar cuenta que estoy haciendo mal, en cualquier momento me van a despedir, ¿no? Me van a evidenciar. Y entonces él realmente la pasaba muy mal cuando llegaba a la obra. Y me acuerdo en específico que en un momento ya iba a entregar la casa en que estaba trabajando y tenía mucho miedo de que se dieran cuenta que habían hecho mal, como algo de donde se enchufan, ¿no? Los aparatos. Entonces él decía, es que si se da cuenta de eso, se va a dar cuenta de todo lo que está mal. Y ahora sí ya me van a despedir, ¿no? Y entonces minimizaba por completo todos sus... Otras cosas que había hecho bien. Todo, ¿no? O el haber hecho una casa, ¿no? O sea, desde cero. O sea, tampoco se sentía capaz, por ejemplo, de justificar ese error y decir, bueno, sí la cagué, pero pues eso no merece que me despidas, ¿no? Sí. O sea, él pensaba que por eso podrían despedirlo y eso habría sido y justificación. Sí, que iban a descubrir que no era competente, que hacía todo mal. Y su miedo era, ya no voy a encontrar trabajo, o sea, se va a regar la voz. Pero además eso incluso suena a que igual y podría ser error de las personas que igual estaban construyendo, no él como arquitecto, como diseñador, porque a veces pasa también. En la obra, de repente los albañiles, los constructores, de repente ponen muros donde no van. Pero es esta incapacidad de reconocer justamente eso también, ¿no? Y de apropiarte, ¿no? Como de apropiarte de todas las cosas que salen mal, es por mi culpa, porque yo no supe dirigir, porque yo no supe hacer, y así. Y entonces es un ejemplo y siempre me impactó eso porque de verdad tenían niveles muy altos de depresión, de ansiedad por lo mismo.
y así. O sea, sí me han llegado varios casos con este síndrome del impostor. ¿Tú con qué te has encontrado? Sí, pues a mí me ha pasado algo curioso porque justamente me han llegado ya autodiagnosticados con esto, ¿no? O sea, que ellos dicen, Yo- hola, vengo y Sí. tengo el síndrome del impostor. Sí, sí. Ok. Sí, a consecuencia de estas preocupaciones y esta ansiedad elevada, se habían puesto a checar por internet, lo que sea, y de repente llegan y, no, pues es que creo que tengo esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí empezamos a evaluar si realmente sí o no, pero justamente curiosamente me han llegado este tipo de pacientes que ya vienen como autodiagnosticados y tenemos que separar que sí, que no, y comenzar el tratamiento. Claro. Y muchos de ellos vienen ya con estrés porque igual y sí tienen problemas en el trabajo, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, esto de que ya habían cometido un error, están estresados por lo que vaya a ocurrir, que ni siquiera está pasando. Sí. Y a veces supongo que sí se confirman estos miedos, ¿no? Como de, oye, la cagaste aquí. Sí, sí, hay un regaño, ¿no? Ajá. Hay consecuencia de... Porque hay personas que sí cometen errores, ¿no? Sí, claro. Y sí tienen consecuencias a lo mejor graves con respecto a esto. Y también eso podría provocar tener el síndrome de impostor. Pues no, ahí sí tendríamos que diferenciar como entre ciertas preocupaciones normales o ciertos, el no quiero que me regañen y ese nerviosismo o esa ansiedad que pueda ser pues en niveles más bajos, con ya lo que estamos comentando, que bueno, igual una persona entra en un trabajo y tal vez está nervioso o lo que sea, pero conforme va aprendiendo cosas, se va adaptando y ya, lo hace de forma más natural, todo fluye, de repente, ay, pues me regañaron, pero no pasa nada, ¿no? En cambio, pues vivir con lo que llaman el síndrome del impostor, pues es ya una preocupación más alta y no es tan fácil de cambiar, de que, bueno, pues sí, ya llevo aquí 5 meses trabajando y pues ya sé cómo funcionan las cosas. No, igual la persona puede estar trabajando 3 años y le ha ido bien y aún así puede sentir que no merece el trabajo, que se van a enterar, que no sabe. Claro, claro. ¿Qué características hay alrededor de esto? O sea, ¿por qué algunas personas sí desarrollan el síndrome del impostor, aunque estén en un nivel de éxito similar a otras que no lo desarrollan y que están a gusto o se sienten cómodos o seguros con su desempeño, con sus características, con sus habilidades? ¿Por qué algunas personas sí lo desarrollan y otras no, aunque tengan circunstancias similares actuales? Yo ubico que, o sea, tiene que ver mucho también con la personalidad de la persona, pero también tiene que ver demasiado con las creencias que están inmersas en el ambiente de la persona. Por ejemplo, una persona que ha vivido en un ambiente familiar en donde constantemente cuando eran niños, se hacían estas críticas de no haces esto bien, o deberías de esforzarte más, o deberías de hacer todo bien. No haces nada bien. O no haces nada bien, ¿no? O sea, siguen como estos polos, estos extremos acerca del perfeccionismo, puede generar que una persona cuando crezca, pues constantemente esté buscando esto y al mismo tiempo siente que no es capaz. O sea, si algo sale mal, es que no lo hice bien, ¿no? Porque no hago nada bien, porque no cumples esas expectativas y demás. Entonces, siento que tiene que ver mucho con la crianza y con estas creencias que se nos pueden depositar cuando somos pequeños, ¿no? Ahorita mencioné esto del perfeccionismo. Ubico que también puede ser cuando hay demasiada comparación. O sea, que constantemente te estén comparando con un hermano, con un amigo, con un primo. Es que él hace esto mejor, ¿no? Y es que él es más inteligente. Claro, y te quedas con eso, ¿no? Ajá. Y pues a ti te va bien, ¿no? Por X cosa, ¿no? O porque le echas ganas. Entonces también se va creando esta idea de yo no soy bueno. Y si me va bien, pues es pues por suerte, ¿no? Por algo. Claro, claro. Sí, se le adjudican a otras cosas. O sea, ya no tienes esta capacidad de, como todo, o sea, gran parte de mi crianza me dijeron que había personas que eran mejores que yo, pues de repente si a mí me sucede algo, no considero que yo llegué a cierto nivel de, no sé, de éxito, de desarrollo, y se lo adjudico en cambio a la suerte, ¿no? O a otras cosas. Sí, o como decíamos hace rato, ¿no? Como, no, es que yo me tuve que esforzar muchísimo y la otra persona lo hace fácil. Sí, sí. Para mí es más difícil, ¿no? Cosas así. Sí, y creo que ahí en cuanto a la crianza también podríamos añadir lo opuesto, de que igual hay gente que al querer tener un impacto positivo hacia los niños, llegan y ponen estos comentarios de eres el más inteligente del mundo, ¿no? Eres brillante, ¿no? Claro, Eres un genio, sí. ¿no? Y entonces, lo malo de estos comentarios es que igual,
puede generar una expectativa irreal que el niño, conforme vaya creciendo, va a querer cumplir. Y entonces, pues si de repente saca un 6, ¿no? Pues con qué cara llega con su mamá y le dice, ay, mira, ¿qué crees? ¿No? Soy un genio, pero saqué 6, ¿no? Sí, sí. Sí. Y hoy no es tan fácil. Entonces lo ideal sería que podamos tener una perspectiva realista, comunicar una perspectiva realista de las fortalezas y las debilidades que cada uno tiene. Entonces eso con respecto a la crianza. También en cuanto a la personalidad, sí, totalmente. Está demostrado que hay 3 factores de personalidad que se relacionan bastante con el síndrome del impostor, que es la autoeficacia, el perfeccionismo y el neuroticismo, que se refieren en primer lugar de que la persona igual y no tenga confianza en su propia capacidad para lograr lo que se proponga. En segundo lugar, pues bueno, el perfeccionismo, pues claro, ¿no? Es buscar hacer que las cosas estén muy bien, sin errores y dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para que todo quede bien. Y el neuroticismo se refiere a qué tanta ansiedad podría sentir esta persona. Entonces, una persona que tiende a preocuparse mucho en distintos aspectos de su vida, pues también eso es un factor de riesgo para que una persona tenga este síndrome del impostor. Ok. Sí, yo también agregaría esto que mencionaba Ale. A veces también dentro de estas expectativas que puede dedicar o depositar la familia en nosotros, en los niños, cuando lo veremos, está también otra creencia que va del tipo de, si eres muy bueno, vas a hacer las cosas a la primera, ¿no? Sí. O sea, como estas reglas. Sí, si no te sale bien a la primera, sí. No es bueno. O por ejemplo, no sé, si aprendes a tocar tal instrumento rápido, es que eres un genio musical, ¿no? Y cuando no es así, ¿no? O sea, en realidad es generar un hábito con disciplina, etcétera, pero de repente como que estas ideas como desde el perfeccionismo o desde el talento también puede generar pues todo esto, ¿no? O sea, no pude tocar tal pieza, entonces quiere decir que no soy bueno, y si lo logro hacer, pues es porque lo hice, ¿no? Pero no es porque sea un genio, sino más bien porque me esforcé en hacerlo. Sí, sí, o sea, me esforcé demasiado. Claro, o sea, fue mucho trabajo. Okay. Sí, y aplica para muchas cosas, o sea, desde cuestiones del arte, cuestiones de idiomas, de hábitos, etcétera. Entonces, creo que también tiene que ver con esto de las reglas o estas suposiciones, ¿no? De si haces esto y te sale de esta manera, es que eres un genio, ¿no? O eres bueno para esto. Y si no, no lo eres, ¿no? Entonces, una persona que está lidiando mal con el síndrome del impostor y que ya está teniendo todas estas consecuencias de las que hablábamos emocionalmente, como estrés, algunos problemas en el trabajo, el sentirse ansioso, ¿qué hace una persona que está lidiando mal con el síndrome del impostor? Bueno, diría que hay varias cosas. La primera creo que podría ser caer en esta trampa del sobreesforzarse para seguir cumpliendo expectativas, ¿no? Ok. Como ya hay una carga de expectativas que cumplir, ciertas exigencias que se tienen que llevar a cabo, entonces la persona con el síndrome va a intentar justamente esforzarse para seguir cumpliéndolas, ¿no? Y es un círculo vicioso porque, bueno, entre más lo cumpla, más va a temer el no poder seguirlas cumpliendo. Si de repente el rendimiento baja por alguna razón, claro, entonces es donde más empieza a entrar como en crisis esta persona porque pues ya está esa exigencia, ¿no? E incluso una persona en el trabajo, pues ya sea por un regaño o en buena onda, podría decir, oye, ¿qué pasó? Normalmente le haces así y ahorita estás bajando, ¿qué sucede? ¿No? Y eso puede ser suficiente como para detonar ahí una crisis. Claro, o sea, diríamos que, o sea, concretamente una persona podría estarse organizando mal, por ejemplo, y esta organización podría llevarlo a... o sea, esta mala organización podría llevarlo a no estar cumpliendo con las expectativas, ¿no? O sea, de repente creo que una persona podría querer hacer demasiado y en esa situación, pues a lo mejor hay cosas que se le van o que no hace correctamente y pues ahí viene otra vez esta idea de la madre, o sea, lo estoy haciendo mal, ya le estoy cagando, bla, 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 bla. Ajá, sí, exacto. Ok. Ajá. ¿Alguna otra cosa que estén haciendo mal para lidiar con el síndrome del impostor? Yo creo que sería el hecho de tratar de remediar como el que no sé
por ejemplo, inscribirte a muchos cursos, Ah, sí, talleres, Ujú. o ya estudiaste la licenciatura, inmediatamente tengo que empezar con la maestría, acabar la maestría, tengo que empezar con el doctorado y ahora sí estoy preparado para ese trabajo. Y sobreexigirte también con Sí. todo eso, ¿no? Y sacar buenas notas, hacer las cosas bien, si voy a ir a tal lugar a hacer prácticas, ir al mejor lugar donde hacer prácticas, etcétera. O ya estando incluso en el mismo trabajo, sentirte incompetente porque no sabes tal cosa. Entonces, necesito tomar esa especialidad o ese diplomado, etcétera. Sí. Y entonces te llenas de muchas cosas y creo que de cierta manera sigues validando el no puedo, no soy capaz, ¿no? Porque estás tan abrumado, tan estresado que al estar en ese estado, pues es lógico que empieces a tener problemas de memoria, de atención, Claro. etcétera, y va validando el no puedo, no soy capaz. Sí. Creo que eso es muy importante porque al final, o sea, hay personas que entran en un ciclo, o sea, tienen un ciclo o una racha donde hay situaciones que les confirman que no son buenos en ciertas cosas o que de hecho son muy malos en ciertas cosas, ¿no? Imagino, por ejemplo, que personas que no consiguen un buen trabajo están con esto de, maldita sea, llevo muchos años, bla, 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 ¿no? Y entonces entran a un trabajo súper presionados y súper preocupados por hacerlo bien y cuando hay un error, otra vez se dan de topes en la cabeza, ¿no? Ahora, con respecto, o sea, esto hablando de productividad y de trabajo, pero ¿encuentran que esto puede ocurrir en relaciones personales? Tener el síndrome del impostor, por ejemplo, en una relación de amistad, de familia, de pareja, ¿esto puede ocurrir? Sí, cuando de repente haces la investigación y así, todo te lleva a la cuestión laboral, ¿no? Ajá. Pero, bueno, no sé si todo. Los principales resultados en Sí, grupo, sí, ¿no? sí. Pero definitivamente creo que puede haber personas que se puedan sentir malas consigo mismas, por lo mismo de que estas expectativas están presentes pues también con gente cercana. Entonces, eso puede implicar que si no se cumplen ciertas expectativas, pues también se pueden generar estas creencias de que pues lo estoy haciendo mal, ¿no? De que igual y esta preocupación de que la otra persona se entere de algo, ¿no? Claro. Entonces, Sí, eso sí. puede ir generando, aunque eso igual y ya nos llevaría a otras cosas, ¿no? Que sería, por ejemplo, alguna creencia central como de, bueno, soy mala hija o algo así, mal novio, mala novia. No soy suficiente. No soy suficiente. Aunque igual y ya llegando ahí, creo que, bueno, igual y ya está como que pasando la línea a otras cosas, ¿no? Igual y sí, cuando hablamos del impostor, igual nos centramos más como en el rendimiento, ¿no? Laboral, académico. Pero definitivamente sí, como que creo que hay consecuencias en otros ámbitos. Sí, sí puede generar también varios problemas en el área interpersonal porque también pues una persona intenta apoyar al otro, ¿no? Claro. Intenta hacer que vea que sí es bueno, que sí tiene conocimiento, que sí lo que sea. Claro. Pero pues está luchando ahí con el otro y puede ser difícil. Sí, y puede ser difícil porque a veces uno realmente a veces no tiene la capacidad o demerita cosas, ¿no? Como de, güey, eres muy bueno. Nah, soy un pendejo, ¿no? Sí. Y si tus amigos, tu familia todo el tiempo te están intentando decir esto, pero tú demeritas todo el tiempo, incluso lo que ellos te dicen, cuando te están dando confianza o te lo están diciendo como, pues sí, desde esa postura de confianza, ¿no? Pues es difícil estar lidiando con eso también, porque al final rechazan o estás rechazando lo que los otros dicen, ¿no? Y ya mejor pues ya no digo nada, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, creo que puede ocurrir con amistades o relaciones de pareja o familiares cuando has tenido algún problema y de repente no quieres hacerlo y tienes este miedo para no querer repetir esta situación, este problema en otra relación, por ejemplo, de amistad, y todo el tiempo estás preocupado porque tus otras relaciones de amistad estén bien, te sobreexiges, puedes sobrepasar algunos límites, ¿no? Creo que eso también podría ocurrir de repente, ¿no? Sí, es que yo creo que este miedo a ser descubierto puede englobar también en las relaciones interpersonales con respecto a los logros académicos o profesionales. Por ejemplo, pues, no sé, mi pareja se va a dar cuenta que pues no soy tan bueno, ¿no? En el trabajo y me van a despedir y entonces eso se va a ver afectado, ¿no? Entonces sí puede generar como este temor ahí, pero como decía Ale, tal vez ya empieza a rozar en otras cosas, ¿no? O sea, también ya puede ir generando otro tipo de inseguridades, de problemas emocionales, etcétera, pero sí creo que puede afectarlo, ¿no? Ok, vale.
Bueno, ahora, ¿qué puede hacer una persona para lidiar correctamente con este síndrome? Ujú. Ajá, bueno, pues varias cosas. Creo que, bueno, igual el orden ya dependerá de casos específicos. Ujú. De la Pero, situación, ¿no? así como igual una persona con este síndrome de impostor puede estar comparándose mucho con otras personas, Ujú. lo ideal sería que se pueda comparar consigo mismo y que pueda ir aprendiendo poco a poco para ir reconociendo sus logros y dándose crédito por las cosas que aprende, que hace, que también que reconozca, aprenda a reconocer el esfuerzo y el proceso, no tanto fijándose como en la meta o en los resultados, ¿no? Ah, claro. Que pueda ir aprendiendo esa habilidad, desarrollándola, ¿no? Eso por un lado sería bastante bueno. Por otro lado, que también si esto viene de las creencias de la infancia, como decía Bren, bueno, pues también que pueda hacerse consciente de esto, de, bueno, va saliendo de ahí y cómo, pues igual y fue adoptando ciertos roles en la familia, tratando de mostrar algo que no era. Y entonces cómo el ir trabajando con este síndrome de impostor implica exponerse a, sí, que igual y no cumplas las expectativas de las otras personas, pero entonces lo que eso va a implicar, ¿no? Posteriormente en la vida, cómo vamos a lidiar con el hecho de que sí, ya la mamá ya no me dice que soy un genio porque trabajo 20 horas al día. Bueno, Ajá. no, si yo nada más quiero trabajar 8 Ujú. y por eso ya no me dicen que soy un genio, bueno, hay que aprender a lidiar con eso, ¿no? Claro. De la familia o de las personas que tengan como estas expectativas, ¿no? Ujú. Otra habilidad muy importante que hay que ir desarrollando es el cómo lidiar con las críticas, cómo lidiar con comentarios, ¿no? Porque hay como esta hipersensibilidad, ¿no? De que, por ejemplo, le puedan decir, oye, es que esto no está bien, Ujú. y ya eso desata los pensamientos más catastróficos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ir desarrollando también esa habilidad, una habilidad asertiva para tomar críticas o comentarios negativos, ofensivos de otras personas Ujú. y exponernos hasta cierto punto a esas cosas, que la persona pueda ir desarrollando su propio criterio de cómo quiere hacer las cosas, más que darlo todo para cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Entonces, Claro. fomentar sus propios criterios y que vaya desarrollando esta habilidad para estar conforme con ellos, ¿no? Sí. Entre otras cosas. ¿Agregarías algo, Bren? Sí, yo agregaría también el hecho de, pues, no prestar tanta atención a cosas que podemos ver en las redes sociales, porque justamente creo que o sea, yo creo que el síndrome del impostor tomó mucha fuerza ahora con la pandemia, porque muchas personas perdieron su trabajo, porque muchas personas se quedaron en casa, etcétera, o tuvieron muchos problemas. Y entonces el hecho de hacer estas comparaciones de es que el otro no lo despidieron y a mí sí, o el otro ya avanzó, ya hizo tal cosa, ya lo ascendieron y yo todavía no, entonces eso como que va reforzando el yo no puedo, yo no soy suficientemente bueno para esto, no soy capaz. Ujú. Creo que eso hay que tener mucho cuidado porque en las redes sociales solamente vemos una parte de la vida de las personas, no vemos la totalidad. Y sé que quizás esto ya lo habremos dicho o quizás alguien ya lo habrá escuchado, pero o sea, de verdad tiene mucha importancia porque puede ir fortaleciendo este síndrome del impostor, ¿no? Estas inseguridades las puede ir fortaleciendo. Y otro que también me gusta mucho trabajar con mis pacientes es identificar las evidencias que tenemos de que eso que temo realmente está sucediendo de esa manera. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? En este momento estoy trabajando en la empresa y llega mi jefe de malas, entonces automáticamente puede venir un pensamiento del tipo, ya se dio cuenta que hago todo mal, ¿no? Porque no soy bueno en el trabajo, por eso vine de malas y ya me va a despedir, ¿no? Entonces, cuestionar este pensamiento y ver, ¿realmente eso está sucediendo así? ¿O mi jefe viene de malas por otra situación, ¿no? Entonces, cuestionar esto, buscar cuáles son las evidencias de estos pensamientos y también las evidencias de que estoy haciendo un buen trabajo, porque justamente en el síndrome del impostor es no hago bien las cosas, todo es suerte o son cosas del destino, y entonces empezar a buscar evidencias de las cosas que sí estoy haciendo bien y de una manera objetiva, porque como decía Ale, tampoco se trata como de ahora, todo lo hago súper chido, no tengo claro, errores, claro. así. Y a veces podemos pedir el apoyo de otras personas cercanas, ¿no? Como de, oye, hice tal trabajo, puedes darme tu retroalimentación objetiva, o sea, de qué sí estuvo bien, qué sí estuvo mal,
si yo tengo estas dificultades para ser neutro, ¿no? Y entonces de esa manera yo puedo ir evaluando, ok, llegó mi jefe de malas, me vio feo, pero he cumplido con esto, esto y esto, y soy capaz de esto, esto, esto. Tal vez pueda reducir un poquito como la ansiedad de, pues tal vez no es eso que yo estoy pensando, sino tal vez mi jefe vino por X situación, ¿no? Y entonces esas listas de evidencias a veces nos pueden ayudar en estas situaciones en las cuales pues no nos sentimos competentes y puede aplicar para el trabajo y también para lo académico. Claro. Sí, o sea, para mí es importante que creo que lo podría como reducir un poco, o sea, porque implica muchas más cosas que esto, pero para términos prácticos podría ser el hecho de mantenernos reales, que al final es eso, ¿no? O sea, hay una disonancia entre que a veces pienso que hago mal las cosas, pero por otro lado me sobreesfuerzo y entonces no me doy cuenta cuando las hago bien, o si las estoy haciendo bien de repente dudo, ¿no? Entonces creo que es esto de mantenernos realistas, porque por otro lado tampoco está bien solo buscar el alivio y decir, oye, dime que lo estoy haciendo bien, por favor, ¿no? Y las personas te dicen, no, pues ahí vas, lo estás haciendo bien, ¿no? Y a lo mejor es un desastre, ¿no? Y pues eso no va a resultar, porque vas a tener al final consecuencias por cosas que no estás haciendo bien. Entonces creo que es eso de mantenerte realista y realmente poder identificar tanto situaciones que sí tienes que atender como situaciones que ya estás haciendo bien, ¿no? Y esto es, pues, identificar el progreso. Sí. Y el progreso con respecto a la situación actual, ¿no? Una, no fijándose en la expectativa de otros, porque pues, ellos tendrán su propia expectativa. Por ejemplo, tus papás, si estudiaste psicología, muy probablemente te habrán dicho como de, güey, no vas a tener dinero, ¿no? Estoy preocupado por eso. Yo esperaría que tuvieras tal cosa, que ya tuvieras una casa, un coche, lo que sea, ¿no? Y a lo mejor tú dices, güey, pues está bien cabrón, o sea, la verdad es que no lo voy a hacer. Pero con respecto a mi situación actual, pues me siento a gusto con mi trabajo, estoy a gusto con mi estilo de vida, y eso es progreso para mí dentro de mi situación actual, ¿no? Claro. Entonces, eso con respecto a las expectativas de otros. Ahora también hay que lidiar con las propias, ¿no? A lo mejor yo sí también me creí esas expectativas, o yo generé otras propias, ¿no? En las que pues también esperaba estar en otro trabajo, esperaba estar o en otro puesto, o tener muchos más pacientes, o de repente en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra profesión, que algunos pacientes desisten del tratamiento y es como, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, mantenerse realista creo que es algo que puede aplicar ahí, ¿no? Sí. ¿Alguna otra estrategia concreta que les gustaría, no sé, compartir? Pues yo rescato esto que mencionaba Ale de quizás, o sea, ser consciente de esto, o sea, de qué manera estoy alimentando pues el síndrome del impostor y pues trabajar en soltar también eso, o sea, soltar como cada una de estas cosas que están alimentando y aprender a lidiar pues con la ansiedad que se puede venir, con el estrés que puede venir, Claro. porque justamente desde esta ansiedad decimos, no lo quiero sentir, entonces... Me pongo a hacer cosas, ¿no? Sí, o sea, si voy a entregar una investigación para mi materia, entonces estoy acostumbrado a leer 10 artículos, pero eso está alimentando mi síndrome del impostor y le tengo que bajar a leer quizás. O por otro lado, evitas hacer cosas, ¿no? O evitas, entonces es aprender a lidiar con soltar esto y no seguirlo alimentando, entonces creo que eso es algo bastante importante porque justamente dentro del proceso pues es esto, o sea, aprender a tener otras herramientas, otros recursos, que no va a ser fácil porque al final pues vas a seguir, o sea, tu mente va a querer seguir repitiendo como lo que decía Ale, ¿no? Este ciclo vicioso. Entonces creo que eso también es algo pues bastante importante tener en cuenta, ¿no? Que va a pasar esto, no necesariamente porque lo estás haciendo mal. Y ahí va a ser algo importante porque tal vez te descubres que entregas ese trabajo donde leíste 5 artículos y salió chido, ¿no? Y pasas la materia. Entonces también como entender de que, bueno, no fue suerte ni nada, sino que en realidad, o sea, sí hay inteligencia, hay capacidades y todo, y no fue necesario leer los otros 5 artículos que te iban a dejar súper muerto, ¿no? Claro. Entonces sí, es aprender a lidiar con eso, identificar de qué manera lo estás alimentando. Sí, también ahí podríamos comentar un poco sobre las creencias y reglas, ¿no? que también decíamos hace rato. En pacientes, por ejemplo, he visto una creencia de una persona que decía algo así como tengo que saberlo todo, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya que lo cuestionamos, igual no tiene sentido, ¿no? Pero pues está implícita, igual en el momento la persona no se le ha dado cuenta hasta que lo fuimos platicando, pero sí, pues, o como las suposiciones que comentábamos hace rato, no sé, si no eres bueno a la primera, entonces no eres, si no te sale a la primera no eres bueno, o algo así,
significa que eres malo o algo así. Bueno, a mí lo que me gusta también es que la persona se pregunte si eso mismo se lo diría a una persona cercana, ¿no? Si mi mejor amigo está comenzando a tocar un instrumento y de repente las primeras veces no le sale bien, le diría que eres un pendejo, ya quítate, no sirve para eso. Bueno, creo que no. Entonces, es importante ver cómo la persona se autoexige y las exigencias que tiene hacia otras personas. Y generalmente esta persona con el síndrome del impostor se va a exigir mucho más a sí misma que a otros. Entonces hay que tratar de comparar esto y decir, bueno, a ver, ¿cómo le exigirías a una persona cercana, un amigo, un familiar? Si esa exigencia es mucho más, pues es mucho menos dura, bueno, algo aquí no está teniendo sentido, ¿no? Hay que empezar a ver esto y aprenderlo y cambiarlo. Sí, por último yo daría una recomendación con respecto a la crianza, ya que muchas veces parte de ahí todo esto, y es que pues se pueda trabajar justamente en el hacerse responsable, ¿no? O sea, creo que eso podría ayudar a, bueno, si estás teniendo un error, estás cometiendo errores, pues hazte responsable de eso, ¿no? Un niño, por ejemplo, le pega a alguien y bueno, está aprendiendo que eso no es correcto, pero se tiene que ser responsable aunque no sepas, aunque no hubieras sabido antes que no era correcto, ¿no? Y lo mismo, que el hecho de que le hayas pegado no significa que seas una persona mala, ¿no? O sea, mantenerlo real, como de, bueno, cometiste un error, no pasa nada, y ya, ¿no? O sea, hazte responsable y no pasa nada, ¿no? Pero sí, eso. Sí. Bien, ahora, con respecto a cómo podemos ilustrar esto con algún personaje, alguna película, algún libro, yo creo que podría ser con personajes que están relacionados con esto de estar acostumbrados a tener un desempeño muy grande. Por ejemplo, ubico a Sheldon Cooper, que de repente él maximiza sus capacidades y minimiza las capacidades de sus compañeros. Pero también hay momentos donde entra en crisis bien cabrón, solo porque alguien tiene mejor rendimiento, y entonces él empieza a desesperarse y empieza a hacer cosas, noches que no duerme por estar trabajando en algo, ¿no? Que es esta sobreexigencia, este neuroticismo del que hablábamos, pues ahí están expuestas varias de esas características, ¿no? Sí. ¿Ubican algún otro personaje con estas características? ¿Algún libro, alguna serie, película? Sí, yo ubico la película de Whiplash. No sé si ok. la has visto. Ajá. Sí, esa... Fíjate que yo lo pensé desde el principio, pero lo descarté un poco porque la exigencia parte totalmente, o pensaba, ¿no? Del maestro ¿no? Pero es verdad que también él mismo adopta esta exigencia, ¿cómo se dice? Esta expectativa. Sí. Y pues se va derecho con eso, ¿no? El maestro no obliga a nada. Claro. Pero al final se vuelve muy bueno. O sea, eso es algo bastante útil también, pero ¿a qué costo? Es que yo creo que él tenía la regla, bueno, esto que hablábamos hace ratito de si eres muy bueno, o sea, si tienes talento, la primera te va a salir bien. Y entonces él era como de, o sea, si estoy aquí, si estoy en esta universidad tan prestigiosa y aparte estoy en esta banda, o sea, debo de demostrar que tengo el talento, porque si no lo tengo, entonces se van a dar cuenta y me van a sacar y demás. Pero al mismo tiempo esta regla de, sí tienes el talento, pero tienes que esforzarte muchísimo, o sea, al doble, ¿no? Y sí, o sea, realmente era bueno y se hizo muy bueno al final, pero ¿a qué costo? O sea, ¿hasta dónde? Y es que todo el tiempo estaba remarcando como de, güey, espero más de ti, y, o sea, al extremo, ¿no? O sea, cualquier error es totalmente reprimible, ¿no? Hasta el punto en el que si yo te aviento un platillo, era esperable, güey, o sea, espero tanto de ti que cometes un error, oye, espera que te lance un platillo, ¿no? Sí. Y ahí hablaba de esto bueno, ahí pasa esto que decía Ale, ¿no? O sea, él estaba en búsqueda del perfeccionismo. Claro. Es el bueno. Desde que lo seleccionan, ¿no? Desde ahí ya es como, a ver, tengo que mantener este estándar y así. Y creo que también podría aplicar el caso del cisne negro, esta chica que también está en búsqueda de hacer súper bien su papel y entonces empieza a tener problemas porque no le sale bien el papel donde tiene que ser como más genuina, como irse más desde sus emociones, porque lo hacía perfecto y era como el dilema de no tienes que hacer tan perfecto, o sea, lo tienes que... O sea, tienes que ser más humana. Más humana, y ella era como, es que yo quiero ser perfecta, ¿no?
Y creo que cuando al final tiene esta frase, ¿no? De ya, o sea, ya alcancé como la perfección, ¿no? Pero también a qué costo. Claro, sí. Muy costosos. Sí. ¿Ubicas Pero alguna esto- otra cosa? Estás sí, muy me pensativo, la- güey. Me la paso recordando una serie de Netflix ahí de comedia que se llama The Good Place, El Buen Lugar, El Lugar Bueno. Sí. Que bueno, hablando de impostores y así, bueno, esa es la serie de una chava que supuestamente muere y está en el cielo, ¿no? Y está todas las cosas así como, bueno, pues sí está en el cielo, ¿no? Resulta que ella dice, ay, güey, no es cierto, o sea, yo no merezco estar acá, ¿no? Ok. Yo no tuve una buena vida, me confundieron, y entonces tengo que pretender, ¿no? Y ese es un muy buen ejemplo porque esto no va orientado totalmente al Sí, ser a productivo y a Ajá. cumplir metas, sino más a lo moral, ¿no? Sí, Sí, totalmente, sí. ¿no? Y entonces ella, como cayendo en esta trampa de voy a buscar cursos y así, Ajá. pues ella le pregunta a su alma gemela, a Chidi, para que le enseñe, que es un profesor de ética, entonces él le enseña a ser buena persona, ¿no? Ajá, sí. Pero sí, esa serie está muy chistosa. Ok. Sí, yo creo que ella tenía este síndrome, ¿no? O sea, En realmente... ese momento se le desarrolló por parte de la tortura. Sí, eso está bueno. Muy bien, muy bien. Pues perdí aquí mi guión. Ya no me acuerdo qué seguía después de esto, pero me parece que va el resumen, ¿no? Sí, Ajá. a mí me toca. Bueno, pues el día de hoy hablamos acerca de qué es el síndrome del impostor, cuáles pues estas características, las consecuencias que podemos tener de presentarlo, también de dónde surgen justamente de estas creencias, del estilo de crianza, rasgos de personalidad, y también hablamos acerca de qué manera se puede alimentar el síndrome del impostor y de qué manera podemos empezar a trabajarlo de una forma más saludable, ya, o sea, quitando como todas estas estrategias que lo pueden alimentar. Y finalmente dimos algunos ejemplos que podrían ayudar a entender un poquito más cómo se puede presentar. Entonces, bueno, de eso hablamos. Perfecto. Muy bien, pues no sé si hay algo más que quieran agregar, algún comentario. ¿Hemos dicho todo? No, creo Vale. que hemos dicho todo. Perfecto. Muy bien, pues no nos queda más que despedirnos, pedirles o invitarlos a que nos sigan en redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify y no sé qué otras más, creo que son todas. Estamos como Psique en Corto y esto fue justamente Psique en Corto Podcast, un poco de psicología en corto. Bye.